¿Qué es la moral? Bueno, no es un árbol que dé moras. Es un conjunto de creencias, de costumbres, de cultura que sigue una cierta sociedad y que define si algo está bien o algo está mal, si algo es moral o inmoral, de acuerdo a estas reglas. Y esta moral no es la misma para todos. Hay diferentes culturas. Por ejemplo, está la cultura que nosotros conocemos como occidental, que es en la que nosotros vivimos, y es muy diferente a la cultura oriental. Y hay cultura oriental del cercano oriente y del lejano oriente, la China y las árabes y todo eso, son diferentes estas sociedades. Pero centrándonos en nuestra cultura, esta moral ha ido cambiando a través del tiempo, como si el tiempo fuera capaz de cambiar lo que está bien y lo que está mal. Pero si recordamos, bueno, algunos no lo podrán recordar, yo tampoco ya no lo recuerdo, pero había una época, hace unos años, a mediados del siglo pasado, en que el traje de baño de 2 piezas fue un escándalo. Fue algo así impensado, ¿no? Y ahora, en esta época, bueno, pues ya prácticamente no hay traje de baño, ¿no? Pero hay algo en lo que lo podemos darnos cuenta muy bien cómo es que esto ha ido cambiando. En el matrimonio. El matrimonio antes era algo muy, muy serio, se tomaba muy serio, era algo muy importante. Y pues al paso del tiempo, hoy el matrimonio ya prácticamente no importa. Sobre todo los más jóvenes ya hacen vida matrimonial desde muy jóvenes, sin estar ni siquiera nada, no, simple y sencillamente hacia esta vida. Y si alguien opina lo contrario, pues lo menos que le van a decir es que es muy anticuado. Entonces esta moral se ha ido relajando, se ha ido haciendo menos de acuerdo a lo que debe de ser. Y esto es por influencia que vienen de otras culturas, ¿no? Así, esta influencia viene de países que nosotros consideramos más adelantados, más modernos, y poco a poco esas ideas y esa manera de vivir ha entrado en nosotros, en nuestra sociedad, en nuestro país, y se ha hecho parte de nosotros, parte de lo que pensamos y lo que hacemos. Esta moral solamente refleja la manera en que pensamos cada uno y cómo esta cultura o esta manera de pensar se ha apoderado de nosotros. Y hay la moral que tiene cada persona, pero también la moral que tenemos ya como sociedad. Pues hoy muchas cosas que antes no se hubieran visto bien, ya se ven bien, se aceptan y ahora hasta se aplauden. Pues vamos a hablar un poco de esto, de la moral de Israel. La moral de Israel. Vamos al capítulo 19 de Jueces, en este estudio que hemos estado teniendo en este libro de Jueces. Llegamos ya al capítulo 19. Y la moral que debía tener Israel no era otra más que seguir los mandamientos que Dios les había dado. Esta era la moral perfecta, era la moral que debía tener de acuerdo a su cultura, pero se fue perdiendo esto por influencia de los pueblos no paganos. Vamos a leer este capítulo 19. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba
como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos 2 juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se le hará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gaba. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gaba o en Ramá. Pasando pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gaba, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gaba. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gaba, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí, para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo. Tu necesidad quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis
a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomar consejo y hablar. Vamos a ver. Señor, te pedimos tu ayuda para que en todo encontremos instrucción para nuestras vidas, que obres en nosotros con tu Espíritu y nos ayudes con tu palabra, que nos enseñes lo que significa para nosotros en este día, y que obres con tu Espíritu para llevarnos a ti, para obrar salvación, que tu palabra traiga fruto en nuestra vida. Lo pedimos por Cristo y para tu gloria. Amén. El pasaje empieza diciendo: en aquellos días, cuando no había rey en Israel. Esto nos lleva a la época de los jueces. Por supuesto, en ese tiempo no había un monarca político que gobernara a Israel. Pero más que eso, el pueblo de Dios no aceptaba el gobierno de Dios como rey sobre ellos. Dios gobernaba a su pueblo. Así lo había hecho desde que los sacó de Egipto y cuando llegaron a la tierra prometida. Primero lo hizo por medio de Moisés, toda la travesía, y cuando entraron a la tierra de Israel por medio de Josué. Dios pues gobernaba a través de estos hombres que él había levantado para hacer este trabajo. Esta es la época en que el pueblo ya había entrado en la tierra prometida, se les repartió y ellos empezaron a tomar posesión de ella. Querían expulsar a los pueblos cananeos que habitaban ahí. La maldad de estos pueblos era muy grande, era mucha, y no debían contaminarse siguiendo sus costumbres y adorando a sus dioses. Pero más que una simple conquista, debía ser una manera constante de vivir. Eran el pueblo de Dios, entonces debían mantenerse adorando a su Dios, apartados de los demás pueblos para glorificar a Dios. Debían estar santificados y todo lo que hacían debía ser únicamente para alabar y adorar a Dios. Ellos debían ser un ejemplo, que las naciones vieran ahí a un pueblo diferente, que les diera un testimonio de lo que Dios hace cuando alguien tiene a este Dios. Pero esta obediencia y esta adoración se debería manifestar antes que nada en obedecer los mandamientos que les había dado. Pero murió Josué y toda su generación, y se levantó después de ellos otra generación
que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel, dice en Jueces 2:10. Pero los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, dejaron a Jehová y fueron tras los dioses de los pueblos paganos que vivían alrededor, y Dios los entregó en manos de sus enemigos. Dios seguía siendo quien gobernaba, pero su gobierno era por medio de jueces, hombres, personas que él enviaba para librarlos de esos pueblos que los despojaban. O sea, se inició un ciclo de rebelión, caída, opresión de parte de estos pueblos. Clamaban a Dios y Dios los libraba. Esta es la historia que se repite a través del libro de Jueces. El pueblo buscaba a Dios cuando eran afligidos, cuando estaban en una gran necesidad, y lo buscaban para que Dios los librara. Lo buscaban para que Dios los prosperara, así lo vemos. Sin embargo, Dios respondía con gracia y misericordia y los libraba. Esta historia que leímos es la última que se cuenta en el libro de Jueces, y abarca 3 capítulos y nos narra la guerra civil que hubo entre las tribus de Israel. Pero todo comienza con un incidente que le ocurrió a un levita en un viaje que hizo. Todo lo que sucedió no se entiende sin tener en cuenta todo lo que estaba pasando en Israel en el tiempo en que pasaron estos hechos. El tiempo en el que ocurrió fue al inicio, cuando tenía muy poco tiempo de haber entrado en la tierra, en esa tierra prometida. En ese tiempo, Finés, que era el nieto de Aarón, era el sumo sacerdote. Vamos a leer esto en Jueces 20, 27 y 28, para ubicarnos en la época del libro de Jueces, en lo que ocurrió. Es lo último que se nos narra, fue de lo primero que ocurrió después de la repartición. Dice Jueces 20, 27 y 28. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Al no aceptar a Dios como Señor de su vida, comenzaron a poner otros señores en ese lugar. El principal de esos falsos dioses era cada uno, eran ellos mismos. Cada uno era su propio Dios. Eso es lo que ocurre a cualquiera que no reconoce el gobierno de Dios. Se manda solo. El resultado es que cada quien hacía lo que bien le parecía. No se respetaba la ley, no había respeto por los demás, no había quien pusiera orden. Si Dios no gobierna y no hay un rey terrenal, lo que cada quien haga está bien. No hay quien le pueda decir con autoridad, lo que haces está mal. Todo se vuelve relativo. Todo se vuelve un asunto de moralidad, de lo que la gente y la cultura acepten o no acepten. Los israelitas pero muy pronto fueron influenciados por los pueblos cananeos, tanto en la cultura como en la religión. Su religión se había degradado totalmente. Era una mezcla de su religión con la religión de los cananeos. Adoraban a los ídolos y también adoraban a Jehová.
Y al hacer esto, pues ya era totalmente una religión diferente, lo hacían a su manera y empezaban por tener otros dioses, por tolerarlos, por tenerlos. Además, su religión se había vuelto una religión de obras. Todo lo que hacían, lo hacían para agradar a Dios. Hacían imágenes de un gran valor material, con metales preciosos. Hacían santuarios para tener cerca a estas imágenes y adorarlas frecuentemente, ofreciéndoles sacrificios y haciendo ritos. Pusieron sacerdotes según su propia idea, incluso de la tribu de Leví, para ofrecer estos sacrificios y consultar a Dios. Y haciendo estas cosas pensaban y decían: sé que Jehová me va a prosperar por lo que estoy haciendo, porque tengo a un sacerdote que es levita. Esta era la religión que tenía el pueblo de Israel, así como vimos en la historia de Micaía. La religión que tiene cada uno se refleja en la manera en que vive, lo que cree de Dios, la manera en que lo adora, si tiene o no temor a Dios, si cree que lo que Dios quiere es hacerlo feliz, o si quiere que puede agradar a Dios. Y entonces todo eso se va a expresar en lo que hace continuamente, en su vida diaria. Una religión que tiene como Dios a una imagen reducida o parcial de Dios verdadero, lo más que puede producir es un comportamiento moral, un comportamiento de acuerdo a la cultura, a lo que la gente considera moral, cambiando conductas externas para agradar a Dios. Pero esa religión no puede producir santidad, ni puede cambiar el corazón. Aquí en el pasaje, lo primero que tenemos es un levita reconciliador. Pues la historia comienza haciendo notar cómo vivían los israelitas. No había rey en Israel, por lo que cada quien hacía lo que bien le parecía. Había un levita que vivía en lo más apartado del monte de Efraín. Un levita debía ser un siervo de Dios. Su principal ocupación debía ser instruir al pueblo en el conocimiento de Dios. La tribu de Leví fue una tribu apartada dentro del pueblo apartado para Dios. Entre las tribus, Dios apartó a esta tribu para que lo sirviera a Él. Así como en este tiempo ha apartado a algunas personas para que lo sirvan. Apartó a esta tribu, y de ellos su principal ocupación tenía que ser instruir al pueblo en la ley de Dios, en la correcta adoración. Pero este levita andaba vagando. Había tomado a una mujer de Belén de Judá como concubina y se fue a vivir a lo más apartado, lo más lejano del monte de Efraín, una de las tribus. Una concubina era como una esposa de segunda categoría. Tenía todas las obligaciones de una esposa, pero no tenía ninguno de los derechos de una esposa. Normalmente era una esclava que estaba obligada a aceptar esta situación. Esta práctica era culturalmente aprobada y era legal. Moralmente se aceptaba en esa época, pero no era aceptable para Dios. El hombre y la mujer son de igual valor delante de Dios, y desde el principio el mandamiento fue
la unión de un hombre con una mujer para ser uno solo a los ojos de Dios. Dice Génesis 2, 24: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La concubina evidentemente no estaba contenta con la relación. Abandonó al levita y le fue infiel. Según la ley, ella debía morir. Pero no había una devoción a la santidad, ni había obediencia a la palabra de Dios en la religión con la que vivía el levita. Para él era más importante lo que él pensara, lo que él creyera, que lo que Dios decía. Pero decía en Levítico 20:10, ahí está esta ley, esta norma de la ley. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ella se fue, abandonó a su esposo, se fue a casa de su padre. Y pasado un tiempo, el levita fue a buscarla hasta donde estaba, acompañado de un siervo y 2 asnos. Él no estaba demasiado ansioso de que ella regresara. El pasaje que tardó 4 meses en ir a buscarla. Pero él quería las ventajas y la comodidad de tener una concubina, y fue por ella. No era una relación de amor. De parte de ella era una obligación, y de parte de él, pues de comodidad, de tener ciertas ventajas. Cuando la encontró, ella hizo que hablara con su padre. El suegro se puso feliz al verlo. Él venía en un plan de reconciliación. Probablemente el padre había recibido dinero de parte del levita, y esa era la razón por la que ella era su concubina y no esposa del levita. Cuando un siervo, un esclavo, huía de su amo, escapaba, había pues un castigo muy severo. Que el levita la quisiera de vuelta significaba que él no iba a hacer ningún reclamo, ninguna exigencia de devolver el pago que había recibido el padre, ni iba a tomar ninguna venganza o represalia contra ella. Por lo que el padre pues se puso contento y fue extremadamente amable y hospitalario con el levita, y lo convenció que se quedara con él, y allí estuvo por varios días. Durante este tiempo lo colmó de atenciones. Dice el pasaje que estuvieron comiendo y bebiendo, estaban teniendo banquetes y conviviendo, pasándosela muy padre. ¿Sí? Llama la atención que no se menciona que alguno de ellos haya hablado con la mujer. Toda la plática fue entre ellos. El padre no la tomó en cuenta y no trató de protegerla a ella en ningún sentido. Ni siquiera se dice que el levita haya hablado con ella. Se arreglaron entre ellos dos sin que ella tuviera la oportunidad de decir algo. Para los dos
la mujer era algo de segunda importancia, era como un objeto. Esto nos dice el bajo concepto que los israelitas tenían de la mujer y del matrimonio, como resultado de la influencia de la cultura y las costumbres cananeas. En el cuarto día, el levita tenía la intención de irse, pero fue convencido de quedarse otra noche más. Al día siguiente él se levantó para irse. El padre lo invitó y comieron, y le pedía que se quedara otra noche, pero el levita no quiso, y salieron ya cuando ya era tarde, si el día declina para anochecerse, y se fueron y llegaron delante de Jebús. Esta era una ciudad que habitaban los jebuseos, un pueblo cananeo que no fue expulsado por la tribu de Judá. Más tarde, muchos años más tarde, esta ciudad sería conquistada por el rey David y la haría capital con el nombre de Jerusalén. Pues pasaron a esta ciudad, era ya pues oscureciendo, y el siervo le sugirió que se quedaran en esa ciudad para pasar la noche. Pero el levita no quiso quedarse porque era una ciudad de extranjeros. Él pensaba que estarían más seguros en una ciudad de israelitas. Y bueno, parecía en principio un pensamiento sensato, porque los cananeos eran enemigos y pues podía haber cierto peligro. Pero los israelitas en muy poco tiempo pensaban, creían y vivían como ellos. El pueblo de Dios ya no era muy diferente a los pueblos paganos. Siguieron su viaje hasta llegar a la ciudad de Gaba, que pertenecía a la tribu de Benjamín, y entraron en ella. No hubo quien los hospedara para que pasaran la noche, por lo que se dispusieron a pasar la noche en la plaza de la ciudad. La hospitalidad era un valor muy importante, algo que fue mandado por Dios a los israelitas. Aún los extranjeros debían ser tratados como si fueran israelitas. Pero ningún habitante de la ciudad se preocupó por los viajeros. Un hombre viejo, que no era de Benjamín, era de la tribu de Efraín, el lugar donde vivía el levita, los vio en la plaza y habló con el levita. Y él le dijo que había ido a Belén y que iba a la ciudad, a la casa de Jehová. Esto significa que él iba a retomar su ministerio, a cumplir ahí en su servicio en el tabernáculo. Está la posibilidad de que él fuera sacerdote, pero no podemos afirmarlo así. En ese tiempo, la casa de Jehová estaba en Silo. Y le dijo al hombre que nadie lo había recibido en su casa, pero que él tenía todo lo necesario. El hombre le da a entender que hay algo más peligroso que la indiferencia que vieron. Y les dijo: no me importa si a mí me cuesta, va a correr a mi cargo, pero por ningún motivo se queden en la plaza en la noche. Le mostró hospitalidad y los llevó a su casa. Pues aquí tenemos el crimen de Gaba. Entraron a la casa de este hombre, los tres estaban comiendo y bebiendo, estaban gozosos, disfrutando de la comida y bebida, cuando hombres perversos, literalmente hijos del diablo, hijos de Belial, es como se traduce, pero
hombres perversos rodearon la casa y exigieron al hombre a gritos y golpeando la puerta que les entregara a su huésped. Querían abusar sexualmente de él. El hombre salió de su casa y les dijo a aquellos hombres malvados que lo que querían hacer era sumamente perverso, una perversidad muy grande, y que además estaban faltando a la hospitalidad, que él como hospedador tenía la obligación de proteger a sus huéspedes, y él piensa en proteger a Levita, pero la concubina también era su huésped, pero no pensaba lo mismo. Para calmarlos, les ofrece un abominable trato. En lugar del huésped, les dará a su hija virgen y a la concubina de Levita para que las humille y hagan con ellas lo que quieran, a cambio de que no le hagan nada a Levita. Esta proposición refleja la moral que tenía, la moralidad y la mentalidad que tienen tanto este hombre viejo, el levita, y el padre de la concubina. Ven a la mujer como un objeto de su propiedad, como menos valiosa que un hombre. Es como los pueblos vecinos veían a la mujer. Pero esta mentalidad ha entrado en la mente de los hombres de Israel y la han hecho suya, desechando lo que Dios les dijo en Génesis. Hay grandes semejanzas entre ese tiempo y el nuestro. Hay lugares, aún en nuestro país, en que los padres entregan en matrimonio a niñas con hombres mayores para prácticamente convertirlas en esclavas. Hay secuestros y violaciones de jovencitas todos los días. ¿Cómo vemos y cómo tratamos a las mujeres en nuestra sociedad? En nuestra cultura se le da valor a una mujer de acuerdo a los kilos que pesa. Se les da valor por su atractivo físico, nada más. No es tratarla como cosas, como un objeto de nuestra propiedad. Lo que pasa en Gabá nos recuerda lo que pasó en Sodoma. Llegaron dos visitantes a esta ciudad, a la casa de Lot, y él les ruega que se hospeden en su casa. Llegaron los hombres de la ciudad y le exigieron a Lot que se los entregara a estos visitantes para abusar de ellos. Lot salió de la casa y les ofreció a sus dos hijas vírgenes. Ellos no aceptaron y atacaron a Lot. La diferencia es que en esa ocasión los visitantes ahí en Sodoma eran ángeles que cegaron a los perversos. En Sodoma la maldad y la rebelión contra Dios había crecido tanto que merecieron el juicio de Dios. No había personas que no participaran de toda la maldad, y por eso esta ciudad fue destruida por Dios, como Dios le dijo a Abraham. Vamos a Génesis 18, versículos 20. Vamos a leer primero 18, 20 y luego 19, 24 y 25. Génesis 18, 20.
Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y en el capítulo 19, versículos 24 y 25, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. La semejanza entre los dos sucesos nos da un mensaje claro. Aquí estaba el pueblo de Dios que había recibido las promesas a Abraham, que había recibido los mandamientos de la ley de Moisés, donde estaba incluida la manera correcta de adorar a Dios. Sin embargo, estos hombres que eran israelitas, que vivían en la tierra que Dios le daba a Israel, son como las naciones paganas. Se habían vuelto iguales que Sodoma. ¿Cómo es posible? ¿Por qué ha pasado esto? Hay una relación directa entre la idolatría y la perversión sexual, especialmente con la homosexualidad. Los paganos en Sodoma adoraban ídolos. Los israelitas del pueblo de Dios dejaron a Jehová e hicieron imágenes. Lo que hacen los hombres del pueblo de Dios es el resultado de cambiar al Dios verdadero por una imagen de hombre, empezando con la imagen propia. Cuando alguien dice que es sabio, como para decir lo que está bien y lo que está mal, se está adorando a sí mismo, tomando el lugar de Dios. Es una imagen de hombre. Pero cualquier imagen que se tome, están tomando a un ídolo, y eso tiene consecuencias para la vida diaria. Vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 1, de los versículos 22 a 31. Dice Romanos 1:22: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos,
inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. El autor del libro de Jueces nos ha estado advirtiendo a lo largo de todo el libro del peligro en que estamos cuando dejamos al Dios verdadero para servir a otros dioses. Cualquiera que éste sea, no tiene que ser una idolatría burda. Hacemos ídolos de muchas maneras, pero lo podemos ver en la forma en que vivimos. Ahí vemos a lo que verdaderamente le damos valor e importancia, hacia lo que dedicamos nuestro esfuerzo y nuestra vida. Y si eso no es el Dios de la Biblia, sutilmente estamos cambiando a adorar a una imagen que nos llevará a ser entregados a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El llamado es examinar nuestra vida y nuestros motivos y volvernos a buscar a Dios de todo corazón, en arrepentimiento y fe, sin esperar a que nos veamos en una gran tribulación. A veces las ideas y filosofías del mundo entran en nuestra mente y en nuestras vidas y vivimos de acuerdo a ellas, aunque pensemos que estamos haciendo lo correcto, que estamos llevando una vida moral. No nos engañemos. Si las seguimos, nuestra moralidad será igual a la del mundo. Los hombres perversos de Gaba tampoco aceptaron el ofrecimiento del hombre viejo, pero sorprendentemente el levita tomó a su concubina y la sacó, la entregó a esos hombres y se fue a dormir, mientras los hijos del diablo abusaban de ella toda la noche. Los hombres pervertidos eran culpables, pero también lo era el levita y el dueño de la casa. El deber de estos dos hombres era proteger a su concubina, a su hija, aún a costa de su vida. Es inconcebible la debilidad y la cobardía de un hombre que decía que iba a servir a Dios. Es fácil entender por qué la concubina había abandonado a levita. Aquí vemos cómo la trataba, cómo en verdad la apreciaba. La sacrificó a ella para él estar a salvo, y ni siquiera se preocupó de lo que le pasara. Al amanecer, los hombres la dejaron. La mujer fue hacia la casa donde estaba dormido su señor y se desplomó a la puerta de la casa. La indiferencia, una total indiferencia. En la mañana, el levita se levantó y ni siquiera la fue a buscar. Él simplemente se preparó, abrió la puerta y quería seguir su camino. La mujer estaba tendida ahí frente a la puerta y nada más le dijo: levántate, ya vámonos. Pero ella no podía responder porque estaba muerta. La subió a uno de los asnos y cuando llegó a su casa tomó un cuchillo, la partió, la descuartizó en 12 pedazos y envió uno a cada una de las tribus de Israel. Es un acto de crueldad que no se puede entender de un hombre
hacia su compañera, a la que era su compañera. El levita fue indiferente a la violación y la muerte de su concubina, pero envió los pedazos del cuerpo por todo Israel. Él quiere vengarse, pero no por el trato que le dieron los de Gaba a la mujer. Después de todo, él fue el que la entregó a ellos. Él quiere vengarse porque perdió algo que era de su propiedad, porque sufrió una pérdida económica. Logró lo que quería. Se despertó lo que todavía había de conciencia en Israel, y decían: jamás se ha visto cosa así hasta hoy. Es necesario entender que todos, el padre de la concubina, el levita, el dueño de la casa y los benjamitas, son del pueblo de Dios, y todos han llegado a este punto por haber abandonado la correcta adoración a Dios. Pero Cristo vino a buscar a los que estaban o a los que están en esa condición, totalmente hundidos en el pecado y la maldad, confundidos por el pecado. La solución también está en Cristo. Regresar a la adoración correcta de Dios por medio de Cristo. Se empiezan a remediar los estragos que el pecado causó en nuestra vida cuando ocupamos nuestra posición correcta ante Dios, reconociendo que Él es Dios y que nosotros somos criaturas caídas, necesitadas de la gracia y la misericordia y del perdón. Y nos acercamos con verdadero arrepentimiento y confiando en el único medio que nos dio, en Cristo. Mientras seguimos en nuestra idolatría, estamos tan profundamente desubicados que quedamos en el peligro de una total confusión que no podemos prever a lo bajo que nos puede llevar. Cosas que ni siquiera imaginamos ahora. Has llegado a donde has llegado y has hecho lo que has hecho porque has dejado la adoración correcta de Dios, porque es una adoración superficial, porque es una adoración que tú habías hecho o que sigues haciendo para que te vaya bien, porque esperas que te dé algo Dios, porque es para que Dios te prospere, porque en esa adoración eres más importante tú que Dios. Arrepiéntete y ven a Cristo. Aún esta terrible historia nos señala a Cristo. Israel, el pueblo de Israel, fue la esposa infiel de Dios y Dios la perdonó. Nosotros, como iglesia y como creyentes, hemos sido infieles, hemos abandonado a Cristo por seguir nuestro propio corazón, pero Cristo permanece fiel. A diferencia de todos los demás hombres de la historia que no defendieron a la mujer, Cristo se interpone entre su esposa malhechora y toda la destrucción que viene sobre ella, toda la violencia por su maldad que la amenaza, por toda la ira que merece. Él no entregará jamás a su esposa a nadie, al contrario, Él se entregó y se dio a sí mismo
para salvarnos y para santificarnos. Vamos a leer Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos ante ti y reconocemos que nos dejamos influir demasiado por el mundo, que tomamos sus ideas y que consideramos normal y bueno cosas incluso abominables y aborrecibles, que vemos normal y natural cosas equivocadas como un matrimonio que no lo es, como el trato que damos a otras personas, a las mujeres, a los débiles, a los niños. Hemos dejado nuestra prioridad como pueblo de Dios. Lo único que deberíamos hacer y nuestra vida debería ser para adorarlo, para rendirnos y dar testimonio con nuestra vida. Pero hemos dejado a Dios. Nos refugiamos en nuestras ideas y buscamos nuestra prosperidad económica o nuestra felicidad, Padre. Perdónanos y ayúdanos, obra en nosotros, llévanos a Cristo, déjanos ver a Cristo y obra en cada persona, Padre. Obra salvación, obra arrepentimiento y fe. Que no nos dejemos influir por las ideas, la cultura y todo lo que hay en el mundo. Ayúdanos, Padre, somos pecadores y débiles. Y pedimos que esto que tú haces, esta obra tuya, te dé la gloria solamente a ti. Lo pedimos por Cristo. Amén.